Este día no trata de aguantar más, sino de convertirte en más. La disciplina no es castigo, es identidad. Aquí comienza un tramo decisivo del viaje del hombre invicto, donde el deseo deja de gobernarte y se transforma en fuerza consciente, dirección y respeto por ti mismo. Paso 1. Comprender que la disciplina no es control externo, sino coherencia interna. La mayoría de los hombres cree que la disciplina es una jaula, reglas duras, sacrificio forzado, negación constante. Esa visión es infantil y profundamente errónea. La verdadera disciplina no nace del miedo al castigo ni del deseo de aprobación externa. Nace de algo mucho más profundo, el respeto propio. Desde una perspectiva psicológica, la disciplina auténtica es coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando un hombre rompe sus propias promesas, mañana empiezo, solo esta vez, no pasa nada. Su mente aprende una lección silenciosa pero devastadora. No soy digno de confianza. Esa fractura interna es la raíz de la ansiedad, la debilidad de carácter y la dependencia a estímulos rápidos como la pornografía, la validación femenina o la distracción constante. La disciplina, entonces, no es represión del deseo, sino orden del deseo. Aristóteles ya hablaba de la encrateia, el dominio de sí mismo como virtud superior. No se trata de matar el impulso, sino de colocarlo al servicio de un fin más alto. Un hombre sin disciplina no es libre, es esclavo de lo inmediato. Un hombre disciplinado no es rígido, es soberano. Desde la neurociencia, cada acto disciplinado refuerza circuitos de autocontrol en la corteza prefrontal, la región encargada de la toma de decisiones, la visión a largo plazo y la regulación emocional. Cada vez que eliges no ceder, no solo resistes, te reconfiguras. Tu cerebro aprende que tú mandas, y cuando tu cerebro aprende eso, tu postura cambia, tu mirada se vuelve firme, tu presencia se siente. Eso es respeto propio encarnado. Sociológicamente, las culturas fuertes siempre han entendido esto. Los ritos de paso masculinos no buscaban humillar al hombre, sino demostrarle que podía gobernarse. Hoy, esos ritos han sido reemplazados por estímulos infinitos y recompensas baratas. El resultado es un hombre saturado, disperso, reactivo. La disciplina es el acto contracultural de decir, mi energía no está en venta. En el contexto del NoFap, este paso es crucial. Si ves la abstinencia como una lucha constante contra ti mismo, estás perdido. Pero si la entiendes como una declaración de identidad, soy un hombre que se honra, todo cambia. No estás evitando algo, estás eligiendo algo superior. Cada día sin ceder no es una ausencia, es una afirmación. El estoicismo lo resume con claridad brutal. Nadie es libre si no se gobierna a sí mismo. La disciplina es ese gobierno. Es el lenguaje silencioso con el que te dices, todos los días, me respeto. Y cuando un hombre se respeta, el mundo lo percibe, no porque lo exija, sino porque lo encarna. Este es el primer cimiento. Sin él no hay transformación real. Con él, el resto del camino se vuelve posible. Aquí no empieza la represión, aquí empieza la dignidad. Paso 2. Entender que el deseo sin dirección se convierte en autoboicot. El deseo es una de las fuerzas más poderosas que existen en el ser humano. No es un error evolutivo ni una debilidad moral. Es energía vital. El problema nunca ha sido el deseo en sí, sino su falta de dirección. Un hombre que no orienta su deseo termina saboteándose, drenando su energía en placeres inmediatos que no construyen nada y, peor aún, erosionan su carácter. Desde la psicología profunda, el deseo desordenado funciona como una fuga. Cada estímulo rápido,
pornografía, fantasía compulsiva, búsqueda constante de atención femenina, actúa como un analgésico emocional. Alivia momentáneamente el vacío, la frustración o la ansiedad, pero refuerza una asociación peligrosa. Cuando algo duele, escapo. Con el tiempo, el hombre ya no huye solo del dolor, huye del esfuerzo, de la incomodidad necesaria para crecer. Así nace el autoboicot. Neurobiológicamente, este patrón se explica por el sistema dopaminérgico. La dopamina no es la hormona del placer, sino de la anticipación. Cuando se sobreestimula con recompensas artificiales, el cerebro reduce su sensibilidad. Lo cotidiano pierde sabor, los objetivos a largo plazo se sienten lejanos, y la disciplina comienza a percibirse como un castigo. El hombre no ha perdido ambición, ha anestesiado su capacidad de desear profundamente. Aquí ocurre una distorsión clave. El deseo, que debería impulsar creación, conquista y trascendencia, se vuelve circular. No va hacia afuera, no construye mundo, se repliega sobre el cuerpo, sobre la fantasía, sobre el consumo. El resultado es un hombre cansado sin haber luchado, vacío sin haber entregado nada valioso. No por falta de potencial, sino por mala administración de su energía. Desde una mirada antropológica, las sociedades tradicionales canalizaban el deseo masculino hacia tareas exigentes. La caza, la guerra, la construcción, el liderazgo. El deseo era combustible para algo que trascendía al individuo. Hoy, en ausencia de desafíos reales, el deseo se vuelve hiperpersonal, inmediato y estéril. El hombre moderno no está sobreexcitado porque desea demasiado, sino porque desea sin propósito. Aquí entra la disciplina como acto de inteligencia, no de represión. Cuando un hombre decide no ceder al impulso automático, no está negando su deseo. Lo está redirigiendo. Está diciéndole a su sistema interno, esta energía no se desperdicia. Con el tiempo, el deseo deja de manifestarse como urgencia caótica y empieza a sentirse como potencia contenida, como una presión creativa que busca salida en el trabajo, el estudio, el entrenamiento, la misión personal. El estoicismo enseña que no somos responsables de los impulsos iniciales, pero sí de lo que hacemos con ellos. El hombre invicto no se avergüenza de desear, se avergüenza de desperdiciarse. Cuando entiendes que cada impulso no dirigido es una forma de traicionarte, el autocontrol deja de sentirse como sacrificio y se convierte en lealtad hacia ti mismo. Dominar el deseo no es apagarlo, es darle una dirección digna. Y un deseo con dirección deja de sabotearte, empieza a construirte. Paso 3. Reconocer que cada acto de autocontrol construye identidad masculina. La identidad no se forma con discursos ni con intenciones, sino con actos repetidos. El hombre no es lo que piensa de sí mismo, sino lo que demuestra en silencio cuando nadie lo observa. Cada vez que eliges el autocontrol frente al impulso, no solo evitas una conducta, estás votando por el tipo de hombre que decides ser. Y esa votación diaria, acumulada, se convierte en identidad. Desde la psicología conductual y cognitiva, el concepto es claro. La acción precede a la creencia. No actúas con disciplina porque eres fuerte. Te vuelves fuerte porque actúas con disciplina. El cerebro interpreta tus decisiones como evidencia de quién eres. Cuando cedes constantemente, el mensaje interno es: no tengo dominio. Cuando te sostienes, incluso en lo pequeño, el mensaje cambia. Soy un hombre que se gobierna. Esa narrativa interna es más poderosa que cualquier motivación pasajera. Aquí aparece una distinción fundamental. Fuerza no es intensidad emocional, es consistencia. Muchos hombres se sienten poderosos cuando están motivados, enojados o excitados.
Pero la masculinidad madura no depende del estado de ánimo. Depende de la capacidad de mantener el rumbo cuando el impulso empuja en dirección contraria. El autocontrol, entonces, no es una reacción, es una postura permanente ante la vida. A nivel neuropsicológico, cada acto consciente de autocontrol fortalece los circuitos de autorregulación. Esto no solo afecta la conducta sexual, sino todas las áreas. Manejo del tiempo, alimentación, entrenamiento, finanzas, palabra dada. El hombre empieza a sentirse íntegro, no dividido, y esa integración interna se traduce en presencia externa. Un hombre integrado no necesita demostrar nada. Se nota. Desde una perspectiva sociológica, el respeto masculino siempre ha estado ligado a la confiabilidad. El hombre al que otros siguen no es el más carismático, sino el más sólido, el que cumple, el que no se traiciona. En un mundo saturado de estímulos y excusas, el simple hecho de sostener tu palabra contigo mismo te coloca en una minoría poderosa. La disciplina silenciosa crea jerarquía natural. Es importante entender que el autocontrol no te vuelve rígido ni frío. Al contrario, te vuelve dueño de tu energía emocional. Cuando no estás secuestrado por el impulso, puedes elegir cuándo ser intenso, cuándo ser afectivo, cuándo retirarte. La falta de autocontrol vuelve al hombre predecible y manipulable. El dominio de sí mismo lo vuelve libre. El estoicismo lo expresa con precisión quirúrgica. La mayor victoria es la que se gana sobre uno mismo. No hay aplausos por eso. No hay reconocimiento inmediato. Pero hay algo más profundo. Autoestima real, no la inflada por halagos externos, sino la que nace del saber íntimo de que no te abandonas. Cada acto de autocontrol es un ladrillo. Un solo ladrillo parece insignificante. Cientos construyen una fortaleza. Y cuando la identidad masculina se edifica sobre actos y no sobre fantasías, el hombre deja de buscar validación, se convierte en referencia. Eso es poder silencioso. Eso es masculinidad encarnada. Paso 4. Aceptar que el respeto propio nace del sacrificio consciente. El respeto propio no surge de la comodidad ni del placer inmediato. Surge del sacrificio consciente, de renunciar voluntariamente a lo fácil para proteger lo valioso. Un hombre no se respeta porque se consiente, sino porque se exige. Y esa exigencia no es violencia contra sí mismo, es compromiso con su potencial. Desde la psicología del desarrollo, el respeto propio está directamente ligado a la capacidad de postergar la gratificación. El famoso experimento del malvavisco no hablaba de dulces, hablaba de carácter. El hombre que puede esperar, elegir y sostener la incomodidad temporal, desarrolla una autoestima sólida, porque su mente aprende que él es capaz de proteger su futuro. Cada sacrificio consciente refuerza la idea interna de competencia y dignidad. El problema del hombre moderno es que confunde sacrificio con pérdida. Cree que al renunciar al impulso está perdiendo placer, identidad o libertad. Pero en realidad está perdiendo solo una versión pequeña y débil de sí mismo. El sacrificio no quita poder, lo concentra. Es energía que deja de dispersarse y comienza a acumularse. Por eso, al principio duele. El dolor no es señal de error, es señal de reorganización interna. Desde una mirada antropológica, todas las culturas que forjaron hombres fuertes entendieron esto. El sacrificio era ritualizado porque tenía sentido, dejar atrás al niño para dar paso al hombre. El problema no es que hoy el hombre sufra, es que sufre sin propósito. Se sacrifica por estímulos vacíos y luego se pregunta por qué no se respeta. El sacrificio solo genera respeto cuando es elegido y dirigido hacia algo superior.
Aquí entra una verdad incómoda. Nadie puede respetarse si siempre se da permiso. Cada solo esta vez erosiona la estructura interna, no porque el acto sea catastrófico, sino porque comunica una traición silenciosa. En cambio, cada renuncia consciente, incluso pequeña, fortalece una línea interna que no se cruza, y esa línea es la base del carácter. Desde el estoicismo, el sacrificio no es visto como sufrimiento inútil, sino como entrenamiento del alma. Epicteto enseñaba que la incomodidad voluntaria prepara al hombre para no ser esclavo de la comodidad. El hombre que huye del sacrificio termina sacrificándolo todo: su tiempo, su enfoque, su misión. El hombre que elige sacrificarse, elige qué perder y qué conservar. En el contexto del deseo sexual, el sacrificio no es negación del cuerpo, sino afirmación del espíritu. Es decirle a tu energía más primaria: no te desperdicio, te elevo. El respeto propio nace cuando sabes que puedes sostener la tensión entre lo que quieres ahora y lo que quieres ser. Esa tensión es la fragua de la masculinidad. Con el tiempo, algo cambia profundamente. El sacrificio deja de sentirse como castigo y empieza a sentirse como poder. No porque desaparezca el impulso, sino porque ya no te domina. Y cuando un hombre se da cuenta de que puede renunciar sin quebrarse, se produce una transformación irreversible. Deja de mendigar respeto, empieza a generarlo desde dentro. Ese respeto no se negocia, se construye, y cada sacrificio consciente es una piedra más en ese templo interno que nadie puede derrumbar. Paso 5. Convertir la energía sexual en fuerza creativa y direccional. La energía sexual es la forma más concentrada de energía vital que posee el hombre. No es solo impulso reproductivo, es potencia de creación, empuje, visión y presencia. Cuando se desperdicia en estímulos rápidos, se diluye. Cuando se reprime sin comprensión, se estanca. Pero cuando se transforma conscientemente, se convierte en una fuerza direccional capaz de sostener proyectos, disciplina y propósito. Desde la psicología profunda, especialmente en la obra de Carl Jung, la libido no se limita al sexo. Es energía psíquica general. Es la misma fuerza que impulsa al artista a crear, al guerrero a entrenar, al líder a asumir responsabilidad. El problema no es tener mucha energía sexual, sino no saber dónde colocarla. Un hombre sin canal es un hombre peligroso para sí mismo. Un hombre con canal es imparable. Neurofisiológicamente, la excitación sexual aumenta los niveles de dopamina y testosterona, sustancias asociadas con la motivación, la iniciativa y la competitividad. Cuando esta activación se descarga de forma automática, el sistema se apaga rápidamente y deja fatiga, apatía y dispersión. Pero cuando se contiene y se redirige, el cuerpo entra en un estado de tensión productiva. Esa tensión es incómoda, sí, pero es la misma que precede a toda obra significativa. Aquí ocurre un cambio clave de mentalidad. Dejar de ver la excitación como algo que hay que apagar y empezar a verla como una señal de energía disponible. En lugar de huir de ella o satisfacerla de inmediato, el hombre entrenado la utiliza como combustible. Entrena más fuerte, trabaja con mayor foco, piensa con mayor claridad. No porque la energía desaparezca, sino porque se eleva de nivel. Desde una perspectiva histórica y antropológica, los grandes constructores, monjes guerreros, artistas y líderes entendieron este principio, aunque usaran distintos lenguajes. La continencia no era castigo, era estrategia, no para negar el cuerpo, sino para ponerlo al servicio de algo más grande que el placer momentáneo. El hombre que domina esta alquimia interna deja de ser reactivo y se vuelve creador. Es importante aclarar algo: transformar no es forzar. Forzar genera represión. La represión siempre regresa como explosión o culpa. Transformar implica conciencia, ritual,
Dirección significa decidir de antemano dónde irá esa energía, al entrenamiento, al estudio, a la construcción de una visión, a la disciplina diaria. La energía necesita órdenes claras, sin ellas se dispersa. El estoicismo aporta aquí una lección fundamental. No podemos controlar la aparición del impulso, pero sí su uso. El hombre sabio no se avergüenza de su fuego interno, lo administra, y quien administra bien su fuego no quema su vida en chispas, sino que forja acero. Con el tiempo, esta transformación produce un efecto profundo. El hombre empieza a sentirse lleno, no por haber descargado energía, sino por haberla encarnado en acción. La creatividad aumenta, la motivación se vuelve estable y la sensación de propósito se intensifica. El deseo deja de ser una amenaza y se convierte en aliado. Ese es el punto de inflexión. Cuando la energía sexual deja de mandarte y empieza a servirte, el hombre no solo se disciplina, se expande. Paso 6. Comprender que la disciplina diaria crea autoridad interna. La autoridad verdadera no se impone hacia afuera, se construye hacia adentro. Un hombre carece de peso cuando su vida es caótica, cuando sus decisiones dependen del estado de ánimo o del estímulo del momento. La disciplina diaria es el mecanismo mediante el cual el hombre edifica autoridad interna, la certeza silenciosa de que él dirige su vida y no al revés. Desde la psicología del hábito, la autoridad interna surge cuando el cerebro identifica patrones estables de conducta. No importa la magnitud del acto, importa su repetición. Levantarte cuando dijiste que lo harías. Entrenar aunque no haya motivación. Cumplir lo acordado incluso cuando nadie observa. Estas acciones, repetidas, generan una estructura mental de liderazgo personal. Tu mente aprende quién manda. El hombre indisciplinado vive fragmentado. Quiere una cosa, hace otra y se justifica después. Esa fragmentación erosiona la autoestima, no de forma dramática, sino constante. En cambio, el hombre disciplinado vive alineado. No perfecto, pero consistente, y esa alineación genera calma, foco y una sensación profunda de legitimidad personal. No necesita convencer a nadie de su valor. Lo siente. Sociológicamente, la autoridad masculina siempre ha estado ligada a la capacidad de sostener orden, primero en uno mismo, luego en el entorno. Un hombre que no puede gobernar su tiempo, su cuerpo o su atención, difícilmente puede liderar algo más grande. Por eso la disciplina cotidiana, incluso en lo aparentemente trivial, tiene un efecto expansivo. Te entrenas para cargas mayores. La disciplina diaria también resuelve una ilusión peligrosa, la idea de que el cambio viene de grandes decisiones. No. El carácter se forma en microdecisiones, en decir no cuando sería fácil decir sí, en hacer lo necesario cuando sería cómodo postergarlo. Cada día disciplinado es un voto a favor de tu autoridad. Cada día caótico es un voto en contra. No hay neutralidad. Desde la neurociencia, la repetición disciplinada fortalece las vías neuronales asociadas a la autodirección. Esto reduce la fricción interna. Las decisiones dejan de ser batallas agotadoras y se convierten en rutinas claras. El hombre deja de negociar consigo mismo a cada paso, y cuando no hay negociación interna constante, hay energía disponible para crear, liderar y avanzar. El estoicismo lo plantea con crudeza: quien no se gobierna será gobernado. Por impulsos, por circunstancias, por otros. La disciplina diaria es un acto de soberanía, no espectacular, no heroico, pero profundamente revolucionario en un mundo diseñado para distraer y debilitar. Con el tiempo ocurre algo decisivo. Los demás empiezan a percibirlo, no porque hables de disciplina, sino porque tu presencia cambia, tu palabra pesa más. Tus decisiones son claras, tu sí
es confiable y tu no es firme. Esa es la consecuencia natural de la autoridad interna bien construida. Pero lo más importante sucede en silencio. Te miras al espejo sin evasión. Sabes que no eres perfecto, pero también sabes que no te traicionas. Y para un hombre, esa es la base de toda autoridad real. La disciplina diaria no te vuelve rígido, te vuelve legítimo. Y un hombre legítimo no necesita permiso para avanzar. Paso 7. Aceptar que la incomodidad es el precio inevitable de la libertad masculina. La libertad masculina no es ausencia de límites, es capacidad de soportar incomodidad sin huir. El hombre que busca sentirse cómodo todo el tiempo termina atrapado en dependencias invisibles, estímulos, placeres, validación externa. En cambio, el hombre libre es aquel que puede permanecer firme cuando el cuerpo pide escape y la mente exige alivio inmediato. Desde la psicología, la incomodidad activa los mecanismos de crecimiento. El sistema nervioso se adapta solo cuando es desafiado. Evitar la incomodidad perpetúa la fragilidad emocional. Enfrentarla de manera consciente desarrolla tolerancia al estrés, claridad mental y fortaleza del carácter. El problema no es que la incomodidad exista, sino que el hombre moderno ha sido entrenado para verla como enemiga. Aquí es donde muchos fracasan en su proceso de transformación. No porque no tengan fuerza, sino porque interpretan la incomodidad como señal de que algo está mal. Sudor, tensión sexual, aburrimiento, soledad, silencio. Todo eso es leído como un error a corregir, no como un terreno a atravesar. Y sin atravesar, no hay libertad. Desde una perspectiva antropológica, la incomodidad siempre fue parte del proceso de hacerse hombre. Hambre, frío, espera, esfuerzo prolongado. No como tortura, sino como entrenamiento. Hoy, la comodidad constante ha creado hombres hipersensibles al malestar y adictos al alivio inmediato. El resultado es paradójico. Cuanto más se huye de la incomodidad, menos libertad se tiene. Aceptar la incomodidad no significa buscar el sufrimiento por el sufrimiento. Significa no negociar con el impulso de escapar cada vez que algo aprieta. La incomodidad es información. Indica que estás saliendo del terreno conocido, y todo crecimiento ocurre ahí. El hombre que aprende a quedarse en ese espacio sin dramatizar desarrolla una ventaja silenciosa sobre la mayoría. El estoicismo es claro y directo en este punto. No controlas las sensaciones iniciales, pero sí tu respuesta. El dolor momentáneo no destruye al hombre, lo destruye la huida constante. Cuando eliges permanecer, algo se reconfigura internamente. Descubres que la incomodidad tiene un límite, que no te rompe, que pasa. Y ese descubrimiento cambia tu relación con el miedo. En el terreno del deseo, la incomodidad es especialmente intensa. El cuerpo pide descarga, la mente ofrece justificaciones. Permanecer sin actuar parece imposible al inicio, pero ahí se forja la libertad real. No en la ausencia de deseo, sino en la capacidad de sentirlo sin obedecerlo. Esa capacidad es oro puro en todas las áreas de la vida. Con el tiempo, la incomodidad deja de ser amenaza y se convierte en señal de avance. El hombre empieza a reconocerla como parte del camino, no como obstáculo. Ya no corre hacia el estímulo, camina hacia su objetivo. Y esa diferencia lo separa de la masa reactiva. La libertad masculina no se regala, se paga, y su moneda es la incomodidad voluntaria. El hombre que acepta ese precio deja de ser esclavo de lo inmediato y se convierte en dueño de su rumbo. Paso 8. Entender que el respeto propio se refleja en tus estándares diarios. El respeto propio no es una emoción. Es un sistema de estándares. Un hombre se valora en la medida en que define qué acepta y qué no, y actúa en coherencia con esa definición. Cuando los estándares son bajos, la vida se vuelve caótica.
Cuando son claros y firmes, la vida se ordena, no por magia, sino por consecuencia. Desde la psicología de la identidad, los estándares funcionan como límites internos. Son decisiones tomadas de antemano que reducen la fricción mental. El hombre sin estándares vive negociando consigo mismo, justificando pequeñas concesiones que, acumuladas, destruyen su coherencia interna. El hombre con estándares no necesita debatir cada impulso, ya decidió quién es y cómo vive. Los estándares diarios se manifiestan en lo concreto: cómo usas tu tiempo, qué consumes, cómo entrenas, cómo hablas, qué toleras de otros y, sobre todo, qué toleras de ti mismo. Cada vez que permites una conducta que sabes que te debilita, envías un mensaje claro a tu mente: esto es aceptable. Con el tiempo, ese mensaje define tu identidad real, no la ideal. Desde una perspectiva sociológica, los hombres con estándares altos generan orden a su alrededor, no porque controlen a otros, sino porque su vida tiene estructura. En un entorno donde la mayoría opera desde el impulso, el simple hecho de tener criterios firmes te convierte en referencia. No necesitas imponer respeto, lo inspiras. Es crucial entender que los estándares no son rígidos por capricho, son protectores. Protegen tu energía, tu enfoque y tu misión. Un hombre sin estándares se adapta a todo y termina diluyéndose. Un hombre con estándares claros puede adaptarse sin perderse. Esa diferencia define el liderazgo masculino auténtico. El error común es pensar que los estándares limitan la libertad. En realidad la crean. Cuando sabes que no negocias con ciertas conductas, tu mente se libera. No hay culpa, no hay lucha constante, no hay desgaste. Hay claridad, y la claridad es una forma avanzada de poder. Desde el estoicismo, los estándares internos equivalen a vivir conforme a principios, no a emociones, no a impulsos, no a presiones externas. Marco Aurelio insistía en revisar cada acción bajo una pregunta simple: ¿esto es digno de mí? Esa pregunta aplicada a lo cotidiano transforma la vida. En el ámbito del deseo y la atención, los estándares son decisivos. Si consumes cualquier estímulo, si entregas tu atención a cualquiera, si buscas validación donde sea, tu respeto propio se erosiona. En cambio, cuando eliges con cuidado dónde colocas tu mirada, tu tiempo y tu energía, te conviertes en un hombre selectivo. Y la selectividad es una señal clara de valor interno. Con el tiempo, los estándares dejan de sentirse como reglas externas y se convierten en reflejo natural de quién eres. Ya no te esfuerzas por portarte bien, simplemente no encajas en lo que te degrada. Ese punto marca madurez masculina. El respeto propio no se proclama. Se demuestra todos los días en decisiones pequeñas y repetidas. Tus estándares hablan por ti, incluso cuando no dices nada, y cuando esos estándares son firmes, tu vida empieza a alinearse con la versión de hombre que dices querer ser. Paso 9. Asumir que nadie vendrá a rescatarte de ti mismo. Uno de los actos más profundos de madurez masculina es aceptar una verdad incómoda. Nadie vendrá a salvarte de tus impulsos, tus hábitos ni tus decisiones. No habrá una mujer, un mentor, una motivación repentina ni una circunstancia perfecta que haga el trabajo por ti. La responsabilidad es total y precisamente por eso liberadora. Desde la psicología existencial, el momento en que el hombre deja de esperar rescate marca el inicio de la autonomía real. Mientras exista la fantasía de que algo externo resolverá el conflicto interno, el hombre permanece pasivo, espera señales, apoyo, comprensión, permiso. Pero la transformación masculina comienza cuando se comprende que la única autoridad capaz de cambiar el rumbo es uno mismo. El problema del hombre moderno no es la falta de información, sino el exceso de excusas.
Vive rodeado de explicaciones psicológicas, sociales y culturales que, aunque pueden ser ciertas, se usan como refugio para no actuar. Asumir que nadie vendrá a rescatarte implica dejar de usar tu historia como coartada, no para negarla, sino para no esconderte detrás de ella. Desde una mirada sociológica, muchas narrativas contemporáneas han infantilizado al hombre, enseñándole que es una víctima permanente de sus impulsos, de su pasado o del sistema. Esa narrativa roba poder. El hombre fuerte no niega las dificultades, pero tampoco se define por ellas. Las reconoce y actúa a pesar de ellas. Aquí aparece un punto clave. Asumir responsabilidad no significa culparte, sino hacerte cargo. La culpa paraliza, la responsabilidad moviliza. Cuando entiendes que tus decisiones, incluso las pequeñas, están formando tu destino, recuperas control. Y el control, bien entendido, no es rigidez, es dirección. El estoicismo es implacable en este aspecto. No promete consuelo externo, promete fortaleza interna. Enseña que lo único verdaderamente tuyo es tu respuesta, no tus impulsos iniciales, no las circunstancias, no las tentaciones, sino la decisión final. Ese enfoque elimina la queja y fortalece el carácter. En el terreno del deseo, esta aceptación es crucial. Nadie va a quitarte la tentación. Nadie va a vigilarte siempre. Nadie va a vivir las consecuencias por ti. Mientras esperes ayuda externa para dominarte, seguirás dependiendo. Cuando aceptas que la vigilancia es interna, algo cambia radicalmente. Dejas de negociar con fantasías de rescate y empiezas a construir estructura. Con el tiempo, esta postura genera una confianza silenciosa. Sabes que no siempre ganarás, pero también sabes que no te esconderás, que no te justificarás, que asumirás cada caída y cada victoria como propias. Esa honestidad brutal contigo mismo es una forma elevada de respeto propio. El hombre que espera ser rescatado vive en suspensión. El hombre que se rescata a sí mismo, aunque tropiece, avanza. Y en ese avance descubre una verdad que transforma todo el proceso. Cuando asumes plena responsabilidad, recuperas poder. Y cuando recuperas poder, ya no necesitas salvadores. Paso 10. Vivir como si cada día fuera una declaración silenciosa de quién eres. Llega un punto en el camino donde la disciplina deja de sentirse como un esfuerzo consciente y se convierte en una forma de estar en el mundo. Ya no actúas bien para sentirte fuerte. Actúas fuerte porque esa es tu naturaleza cultivada. Aquí, cada día se vuelve una declaración silenciosa de identidad. No explicas, no justificas, no predicas, vives. Desde la psicología de la identidad consolidada, este estado se alcanza cuando el comportamiento deja de depender de la motivación y se apoya en el carácter. La motivación fluctúa, el carácter permanece. El hombre que llega a este punto no necesita recordatorios constantes de por qué hace lo que hace. Su vida misma es la respuesta. Sus rutinas, sus decisiones y sus silencios hablan por él. Vivir así implica una comprensión profunda. No existen días neutrales. Cada día refuerza o debilita al hombre que estás construyendo. Cada elección, por pequeña que parezca, inclina la balanza. Cuando entiendes esto, la disciplina deja de ser una carga y se convierte en una expresión natural de respeto propio. No haces lo correcto porque alguien te observa, sino porque tú te observas. Desde una perspectiva filosófica, esto es coherencia existencial. Vivir de acuerdo con lo que sabes que es correcto, incluso cuando sería fácil traicionarte. No por moralismo, sino por integridad. El hombre íntegro no es perfecto, pero es congruente. Y la congruencia genera una paz interna que ningún placer inmediato puede igualar. En términos prácticos, este paso significa asumir que tu vida cotidiana es tu mensaje.
Cómo te levantas, cómo entrenas, cómo trabajas, cómo gestionas el deseo, cómo respondes a la frustración. Todo comunica, primero a ti mismo, luego al mundo. Un hombre que vive con coherencia no necesita imponer respeto, lo irradia. El estoicismo lo resume con una idea contundente. No pierdas tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre, sé uno. Esa frase encierra la esencia de este punto. Menos discurso interno, más acción sostenida, menos fantasía, más realidad encarnada. El hombre invicto no se define por promesas futuras, sino por hábitos presentes. Cuando llegas aquí, ocurre algo sutil pero decisivo. Dejas de luchar contra ti mismo, no porque desaparezcan los impulsos, sino porque ya no gobiernan. Tú decides. Y esa decisión, repetida día tras día, te convierte en un hombre confiable para ti mismo. Eso es respeto propio en su forma más alta. Si has llegado hasta aquí, entiende esto. No estás simplemente dejando un hábito. Estás forjando una identidad. Este camino no es fácil, pero es real. No promete placer constante, promete poder interno. No promete aplausos, promete dignidad. El hombre invicto no nace terminado. Se construye día a día, decisión a decisión. Si este contenido resonó contigo, sigue adelante, suscríbete, mantente en el camino y acompáñanos en este viaje de transformación masculina consciente. Aquí no formamos hombres perfectos, formamos hombres que no se rinden. Nos vemos en el siguiente día. Sigue firme, sigue invicto.